Des de l'edat mitjana, des de la baixa edat mitjana, fins a la conquista d'Algèria pels francesos l'any 1830, les incursions dels pirates moros a les nostres costes ha estat incessant. Els pirates moros desembarcaven de nit, assaltaven les cases de les nostres alqueries, robaven el nostre bestiar, incendiaven els nostres cementers, talaven els nostres boscs d'usines i de pins, profanaven les nostres iglesies, violaven les nostres dones i feien cautiu a tot cristià que podien aclapir. El dany fet dels pirates moros a l'economia mallorquina d'aquell temps és inqualificable. Per això, Mallorca, per defensar-se, va haver de construir torres i atalaies, com aquesta de Calapí que tinc darrere, a una costa que té per davant l'illa de Cabrera, que era niu de pirates moros, perquè l'illa estava deserta. El seu gran port va ser utilitzat com a base logística per atacar les costes mallorquines. Las palabras de Mascaró Pasarius eliminan gran parte del romanticismo que nos transmiten estas imágenes. Hoy en día este tipo de construcciones hablan de un pasado difícil, al tiempo que embellecen las zonas que las acogen. Esta es la Torre de Calapí. Entre pinos y frente al mar, es frecuentada por turistas y por los bañistas veraniegos. ¿Podría decirnos en qué término municipal se encuentra? Las costas de Mallorca están salpicadas de torres de defensa y atalayas. Algunas de ellas se remontan hasta la Baja Edad Media y las más modernas datan de 1830. Por entonces Francia luchaba por conquistar Argelia y las incursiones de los piratas argelinos a las alquerías mallorquinas eran incesantes, sobre todo en primavera y verano. Cabrera era la base de los piratas. Desde la isla más pequeña del archipiélago lanzaban los ataques al atardecer y en la oscuridad de la noche asaltaban casas, robaban ganado y comida e incendiaban campos de cultivo. Sin embargo, los mallorquines idearon un ágil método de defensa: las torres. En solo una hora llegaba a Palma la notificación de un desembarco de las tropas moras en cualquier lugar de la costa. Como todas las ciudades y los pueblos costeros estaban construidos a unos 5 kilómetros del mar, muchas veces se podía detener a los piratas, conocidos como el lladrons. La mayor parte de estas torres son particulares, pero esta de Calapí es una de las pocas levantadas por una institución pública, el Gran General Consell. Los lugareños habían solicitado la construcción de esta torre en el siglo XV, pero no fue una realidad hasta 200 años después. Contestando a la pregunta de Mascaró Pasarius, Llucmajor es el municipio donde se encuentra este monumento.